esquizofrenia, pues es una enfermedad de, que tiene afección, vean ustedes, cognitivo afectivo del comportamiento que produce desorganización severa del funcionamiento social. Esas manos que él ve que no existen, esas voces que le dicen que haga, que incluso lo insultan o le dicen que insulte, todo esto pues es muy, muy importante. Hace muchos años yo tuve un alumno que su mamá y su abuelita eran esquizofrénicas y estaban en un hospital psiquiátrico. El joven quería ser psiquiatra porque él dice que las quería curar. Y luego el niño tenía unas crisis muy feas en el salón, se ponía a llorar, decía que lo querían matar, que lo iban persiguiendo. Bueno, no supe si este joven terminó o no la carrera, pero se los platico porque afecta mucho, como dice aquí, desorganización severa del funcionamiento social. Afecta, dice, hombres entre 15 y 25 años, mujeres de 25 a 35 años. ¿Sí? Heredabilidad de la esquizofrenia alrededor del 50%. ¿Sí? Dice riesgo de padecer esquizofrenia 0.7 a 1.5%, etcétera, las estadísticas que están ustedes viendo aquí. Síntomas positivos, ideas delirantes, la persona cree cosas que no son ciertas, como lo que vimos en la imagen, por eso aunque sí un cachito sí se los quise poner, alucinaciones, ve, escucha, huele, siente cosas que no existen. El paciente cuando entró al closet sentía que estaba alguien atrás de él, lo cual no era cierto. Trastornos del pensamiento, dice, formas extrañas o ilógicas de pensar. Por eso muchas veces tienen que ser recluidos en hospitales. Síntomas negativos, dice referencia a abstinencia social, viven aislados, dificultad para mostrar sus emociones, falta de expresión facial, así como estatuas de cera que no expresan ninguna emoción, pueden llegar a tener conducta violenta, mucho cuidado con ellos. ¿Sí? Yo en el hospital cuando llegué a tener contacto con estos pacientes, generalmente bueno, deben de ir acompañados por un familiar sano para que los esté controlando. Problemas para mantener una actividad, no se concentran, mejor se aíslan, no pueden poner atención. Esto es para mí bastante fuerte, muchachos, pobrecitos de nuestros pacientes. Todo lo que vemos aquí es fascinante para nosotros como médicos, pero patologías muy, muy tristes para nuestros pacientes. Un trastorno poligénico nuevamente, o sea, participan muchos genes para que esto se desarrolle, así como muchísimos factores del ambiente. Se puede verse afectado el genotipo, el fenotipo, gen responsable de los receptores dopaminérgicos de 1 se encuentran en el cromosoma 5, el receptor para dopamina, dice, tiene implicaciones en la etiología, los genes localizados en todos estos cromosomas, 6, 8, 9, 20, en el brazo largo del 22, en todos estos locus que estamos viendo aquí. ¿Sí? Hay muchos mecanismos de la enfermedad, teorías que explican que la función del cerebro cambia para causar algunos síntomas característicos, esos pensamientos que tenía el paciente, su comportamiento desorganizado, etc. Y hay esta hipótesis donde dice que este neurotransmisor, que es la dopamina, que se encuentra en el cerebro, pues juega un papel importante en los síntomas positivos de la esquizofrenia. Hay un doctor, muchachos, que anda dando conferencias en mi radio, en la tele, seguramente ya lo han visto. El señor trabaja en el Instituto de Neuropsiquiatría, algo así. Búsquenlo ahí en YouTube, a Eduardo Calixto, neurofisiólogo, y explica fascinantemente padre el funcionamiento de todos estos neurotransmisores para que les quede un poquito más claro. Hay otra hipótesis del glutamato, dice un número inferior de receptores de este neurotransmisor se ha observado en pacientes que han sido diagnosticados con esquizofrenia. Pero pues imagínense qué triste, qué terror que estén escuchando esas voces, teniendo esas alucinaciones auditivas y demás.
que tienen una estructura anormal de la corteza prefrontal y la corteza temporal, o sea, su sistema nervioso central está alterado. Tienen diferentes anormalidades funcionales. Dice, en la tomografía por emisión de positrones se ha observado que tienen anormalidades en su sistema nervioso central y se ha permitido medir el flujo de sangre en el cerebro. Nuestro cerebro, como todos sabemos, es uno de los órganos que utiliza mayor cantidad de sangre por minuto. Aquí puede estar incluso alterada esta parte. Tiene una penetrancia muy elevada, ¿verdad? O sea, dice una alta probabilidad de tener el padecimiento uno o ambos padres, cuando uno o ambos padres son esquizofrénicos, como en el caso que les platiqué de ese exalumno, que yo ya, bueno, espero que haya terminado. Yo cada vez veía que presentaba más sus crisis. La variabilidad de la expresión, acuérdense, esto también es muy importante. Depende también de la carga poligénica, si uno o ambos padres tienen el padecimiento. A lo mejor va a sonar bien cruel lo que voy a decir, muchachos, pero yo pensaría que debería ser legal que personas con estos padecimientos no procrearan. Pero bueno. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Pues hay que hacer la historia clínica psiquiátrica y la historia clínica médica general completitas. Historia psicológica de la familia, psiquiátrica, examen del estado mental. ¿Sí? Yo recuerdo mucho una entrevista que le hicieron, que yo no sé si estaba fingiendo, ¿no? A un preso que decía que él mataba o que él golpeaba o que él hacía, porque las voces le decían, ¿no? Entonces, no sé si estaba fingiendo para que, esto lo vi en un programa de televisión, para que no lo condenaron o qué pasaba, pero pues está bastante fuerte. Hay que hacer una evaluación física, neurológica, análisis de laboratorio de los neurotransmisores que estábamos platicando. Hay que observar el comportamiento del paciente por esas alucinaciones diversas que tiene. Su comportamiento social, dijimos que ellos tienen disfunción social y laboral, difícilmente pueden integrarse a un trabajo. Otro paciente que me tocó ver en el hospital 1 de octubre, yo le hablo a un paciente, llega un señor como de 1,90, va a entrar con un señor mayor, le dije, señor, permita que su hijo entre solo, es mayor de edad. Me dijo, no, doctora, yo quiero entrar porque mi hijo es esquizofrénico y a la que quiero proteger es a usted. Porque de repente se pone agresivo, a lo cual yo le dije, señor, por el amor de Dios, entre ustedes conmigo a la consulta, ¿verdad? Entonces, cuídense mucho. Los pacientitos no lo hacen con mala intención, es parte de su patología. Esta parte también es importante, pueden tener características paranoides, preocupación por una o más ideas delirantes, alucinaciones auditivas frecuentes. O sea, no existe y sin embargo ellos se están preocupando por lo que escuchan, por lo que ven, como ese alumno que decía que lo correteaban, que lo querían matar. El lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico. Este es otro punto importante. Este comportamiento catatónico, siempre hay que certificar la muerte para no cometer aquí errores. Dice inmovilidad motora por catalepsia, actividad motora excesiva que aparentemente carece de propósito, o sea, no se sabe por qué está haciendo esos movimientos, negativismos extremos, etcétera. ¿Sí? Hay otro tipo indiferenciado, dice, en están presentes síntomas del criterio A, preocupación por ideas delirantes y demás que no existen. En el tipo residual, la ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje, etcétera. Dice, pero hay un tipo B donde hay manifestaciones continuas de alteración, como lo indica la presencia de síntomas negativos que vimos antes. ¿Sí? Creencias raras, experiencias, perspectivas no habituales. Hay que hacerle un tratamiento psicosocial, intervenciones psicosociales que deben de estar encaminadas a permitir que este paciente tenga relaciones interpersonales lo más pues sanas, por así decirlo, ¿sí? Rehabilitar a estos pacientes de su déficit cognitivo y aislamiento social, aunque difícilmente
pues dijimos pueden integrarse a un trabajo y demás. Por eso es que no sé si mi exalumno terminó o no terminó la carrera, espero que sí por él. Hay que hacer intervenciones individuales, terapia psicodinámica, terapias de apoyo, entrenamiento de habilidades social, rehabilitación vocacional. Va a llegar el momento en que este paciente va a tener que vivir de algo. Yo sé que si alguien lo puede apoyar, a lo mejor lo haga, pero a lo mejor no, entonces hay que apoyarlos en ese sentido. Sí se pueden dar algunos fármacos antipsicóticos, ¿sí? Pueden tener un índice de mejoría de 80%. Bueno, aquí ya me han dicho todos los maestros que me insisten en que no hable de tratamiento. Yo soy una necia que hablo del tratamiento. Preguntas de esquizofrenia, comentarios. Disculpe, doctora. Dígame. ¿Qué es el subtipo de esquizofrenia esquizoide? Vamos a regresarle aquí para que lo podamos ver aquí en el cuadrito. Bueno, como tal, son los pacientes que tienen la mayoría de las manifestaciones que hemos estado nosotros mencionando, las alucinaciones visuales, auditivas, la incoherencia, el comportamiento de aislamiento, sus ideas de percepción. Entonces, todo esto, pero haz de cuenta como que está así además muy acentuado. Sí, dice, bueno, estos pacientes además pueden tener alteraciones en su estado de ánimo, que frecuentemente tienen estas alteraciones en su comportamiento. ¿Sí? Entonces son todas las manifestaciones ahí muy acentuadas en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, pues ahí hace muchos años, cuando estuviera la parte científica que respaldaba todas estas patologías, cuando decían que escuchaban voces y cosas así, es por eso que otras personas decían que estaban poseídos y les querían hacer exorcismo y esas cuestiones. Sin embargo, pues ya ahora que existe la parte científica, que ya hay un sustento médico-científico, pues ya se ha visto que es esta patología, es la esquizofrenia. Uh-huh. Y pues bueno, eso es este punto. ¿Algo más, muchachos, muchachas? De la esquizofrenia se ponen estos subtipos porque de acuerdo al manual que describe las enfermedades psiquiátricas, que es el DSM-5, les van poniendo subtipos por las características que ven como en conjunto. Es muy difícil que se encuentren un paciente y que digan, entra perfecto en la clasificación tal. Casi siempre tienen como temporadas y tendencias a diferentes tipos. Por ejemplo, hay otro que es paranoide, que es como el más común, en el que sienten que lo están persiguiendo. El esquizoide, que es como que se aísla más. Entonces, de acuerdo con las clasificaciones que se ponen en ese manual, es como tratan de separarlo. Es difícil porque no es como una enfermedad que pueda sacarle niveles en la sangre y digas, pues tiene tanto de glucosa, ya es diabético o no es diabético. Como no se puede hacer eso, pues se tratan de hacer clasificaciones y por eso aparecen esos subtipos. Muchas gracias, Pau. Muy bien, muchachos, pues esto es lo de las enfermedades multifactoriales. Les pido una disculpa por mi necedad de seguir